Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Mira, está todavía con nieve. La nieve está congelada, ya no es nieve, ahora es hielo. Pero bendito sea Dios, está haciendo un clima sabroso. Estamos alrededor de 36 grados Fahrenheit, lo cual es agradable. Normalmente estamos en el invierno, estamos hasta 9 grados o 8 grados, 7. Entonces ahorita está un clima agradable. Muy bien, mi querida Socorrito, qué bueno que te veo, ya hacía mucho que no te veía desde el año pasado. Desde el año pasado, padre. Qué bueno que regresaste. Y mi ¡Feliz querido año Chavita, nuevo! prometido como siempre, y que me da mucho gusto verlo. Saludos, Chavita. Saludos, padre. Muy bien, ahí anda tareado haciendo que esta transmisión se vea más, mejor y menos peor. Ok. Mi querida Socorrito, ¿qué celebramos el día de hoy? ¿Sabe qué, padre? Yo no sé qué celebramos hoy. Sí. A Martin Luther King. A San Martin Luther King. Fíjate que si él hubiera sido católico sería santo. Y hubiera sido un mártir. Pero realmente es el mártir de la no violencia, al igual que Mahatma Gandhi, que Mahatma Gandhi liberó a la India de Inglaterra sin haber tomado jamás un arma. Y realmente fue por la no violencia, y el pueblo lo siguió no por presión, sino por amor. Y de esa forma logró de una manera pacífica liberar la India de Inglaterra. En el caso de Martin Luther King, déjame platicarte que la primera vez que vine a Estados Unidos, yo tenía 6 años de edad. Fui a la frontera, Brownsville, Texas, y me sorprendió. Yo no sabía leer todavía, menos el inglés, pero me gustaba tratar de letrear lo que leía. Pues estaba en primero de primaria, entonces estaba aprendiendo a leer. Entonces a mí me sorprendió que en un baño decía Colored. Entonces Colored me sonaba colorado. Y le pregunté a mi papá, ¿qué es Colored? ¿Es colorado? No, de color. Ok. Pero yo no entendí eso. Pero me sorprendió precisamente que había baños para hombres, baños para mujeres y para colorados. Decía, pues deben de ser los pieles rojas o algo así. Yo estaba con la imaginación de niño esperando encontrarme con Superman en los Estados Unidos, o todo lo que veía en la televisión. Tiempo después me enteré de que realmente había baños especialmente para los negros. Todavía en 1975, en Tucson, Arizona, había autobuses que estaban marcados los asientos naranja, a mero adelante, y en la parte de atrás, después de la puerta trasera, eran rojos. Y yo pregunté, ¿por qué la diferencia de colores? Es que los asientos rojos son para los negros. ¿Cuál es la diferencia de que haya negros o blancos o amarillos o verdes o de color? Y yo me sentaba atrás, qué caray. Todavía en 1975, con Viva la Gente, en Boston, Massachusetts, había la división de escuelas de negros y escuelas de blancos. Y entonces se dio lo que se llamaba busing, que era intercambio de escuelas de negros, escuelas de blancos y viceversa. Y se dieron muchas manifestaciones. Una anécdota es que cuando presentábamos espectáculos en la high school, íbamos vestidos de mezclilla, unos trajes muy bonitos de pantalón y saco de mezclilla, y una camisa amarilla de cuello redondo. Y entonces nos sentábamos entre el público. Y un compañero negro, empezábamos entre el público y empezaba la orquesta a tocar, nos parábamos y salíamos de entre el público hacia el escenario. Y un compañero negro se para, y un policía que estaba ahí, ¡pum!, le dio un macanazo en el estómago y lo sentó. ¿Te sientas? Si es que soy parte del show. En ese show había una canción que se llamaba ¿De qué color la piel de Dios? Ya no canto bien,
ni nunca he cantado bien, mi micrófono siempre estaba apagado. Pero es una canción que fue lema y que se conoció mundialmente, es de Viva la Gente. Buenas noches, dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó. Entonces me dijo con clara voz, papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Bueno, pues esa era la canción que hablaba precisamente de la igualdad. En esa ocasión, cuando el que era solista y le tocaba cantar, contestó, dije negra, y se quedó callado. Un silencio mientras la música seguía, y cuando la gente entendió, empezaron a aplaudir todos. Pero no hay diferencia, digo, el color de la piel está circunstancial, como ser alto, chaparro, flaco, gordo, narigón o chato. Es circunstancial. Somos creadores, somos creados por Dios a su imagen y semejanza. El color de la piel es lo de menos. Yo no creo que hay muchas razas, hay una sola raza, que es la raza humana. Y Martin Luther King quiso hacer un cambio. Él nació en Atlanta, Georgia, y fue hijo de un pastor protestante, de evangelista, y desde niño él tuvo ese entusiasmo por ese llamado de Dios. Y entró a la universidad, lo corrieron porque era negro, pero estudió en una universidad de negros, se graduó, pero él quiso acabar con esa diferencia. Y empezó precisamente con una mujer que ella exigió sus derechos de sentarse en un autobús y no darle el lugar a un blanco por ser blanco. Dijo, yo tengo los mismos derechos. Y eso dio una controversia, ella la metieron a la cárcel, y entonces él hizo un boicot con toda la comunidad negra de no usar más la transportación pública. Tuvieron que caminar, tuvieron que aguantarse, pero la compañía de la transportación pública tuvo que rendirse y decir, caray, son los negros los que utilizan el autobús, tenemos que rendirnos ante esto. Y entonces se reconoció la igualdad de que tanto negros como blancos o amarillos o verdes podían usar el autobús. Él luchó, realmente fue amenazado, se le incendió su casa, se atentó contra su vida, pero logró que realmente el gobierno pusiera los ojos en esa situación. John F. Kennedy lo apoyó muchísimo. De hecho, recuerdo una escena del funeral de John F. Kennedy, donde había negros y blancos tomados de la mano, como signo precisamente de esa unidad que John F. Kennedy también apoyó. Posteriormente logró esa marcha de de miles de personas, como no ha habido otra, que se reunieron ante el monumento de Abraham Lincoln, donde digo el discurso de tengo un sueño en el cual todos seremos libres de verdad, donde no habrá distinción de negros y blancos, etcétera, sino que todos seremos uno. Años después, en 1968, estaba en un hotel con unos amigos, se disponía a ir a cenar, cuando desde el balcón del motel le dispararon varias veces y lo mataron. Este es Martin Luther King, de quien marcó una gran diferencia en abrir los ojos ante el mundo y hacer ver que todos somos hermanos. Cosa que algún presidente apoyó todo lo contrario. Apoyó el racismo, apoyó la supremacía blanca y hizo un despiporre aquí en Estados Unidos. Ojalá que esto no se vuelva a repetir, aunque quiera lanzarse a la candidatura nuevamente. Pero Joe Biden está haciendo un pésimo gobierno, pero estamos mucho mejor que antes. Cuando menos no hay esa actitud de racismo,
no hay esa actitud tensa de que cada vez que abría la boca el anterior, era para atemorizar o era para atacar a alguien o era para motivar a la violencia. Entonces, ciertamente Joe Biden está haciendo un pésimo gobierno, pero hay más tranquilidad y hay más unión. En fin, no quiero hacer política, pero voten por mí para presidente. Pero además de celebrar a Martin Luther King, ¿qué otra cosa estamos celebrando? ¿A qué santo estamos celebrando del día de hoy? No sé, padre. Bueno, te lo Me voy a da decir pena, ahora. pero de No, no verdad te no dejes sé. de despreocupar. No es tu obligación, qué caray. A menos que fuera el día de tu santo. Hoy está cumpliendo años, 100 años de edad, el presidente Luis Echeverría Álvarez. Órale. El que fue juzgado y condenado a 2 años de prisión por toda la matación que hizo cuando era el jefe de gobernación en 1968 y ordenó la matanza en Tlatelolco. Cuando posteriormente, siendo presidente en 1970, dio el famoso halconazo, donde los halcones, que eran miembros del ejército, vestidos de playera como estudiantes, se mezclaron entre los estudiantes que se manifestaban en el casco de Santo Tomás, del Politécnico, y entonces empezaron a golpear y a arrestar y a matar estudiantes al sin ton y son, y hizo realmente una serie de atrocidades. Luis Echeverría Álvarez hoy está cumpliendo 100 años de edad. Pues yo creo que su castigo es la longevidad. No sé si él tenga remordimientos o algo, pero en fin. En fin, estamos hablando acerca de esto. ¿Qué cambio qué cambiazo en por ejemplo, de Ignacio López Tarso, que acaba de cumplir 98 años y que sigue activo en el teatro? Ignacio López Tarso fue seminarista, compañero de muchos sacerdotes que son mis maestros y a quienes respeto, y que sus pininos de teatro los aprendió en el seminario conciliar, precisamente. Él dejó el seminario y se dedicó a la actuación, pero ha llevado una vida íntegra y pulcra. Ha hecho una serie de películas excelentes, como Macario, por favor. Si no han visto Macario, tienen que verlo. ¿Tú la viste? Sí, yo esa película sí la he visto. Muy Es un bonita, clásico de padre. México, es hermosísima, donde un rancherito, un pobre que finalmente tiene un pavo y se esconde para comérselo, resulta que se le aparece Dios, se le aparece un ángel, se le aparece la muerte, se le aparece el diablo, etcétera, y lo tientan para que les comparta el pavo, y es muy interesante, véanla, un cuento mexicano clásico hermosísimo. Hizo varias películas, el otro día estuve viendo Cri Cri, el grillito cantor, interpretado por Ignacio López Tarso, y no cabe duda, un excelente actor. Así que felicidades a don Ignacio López Tarso, que no está viendo mi programa ni sabe que yo existo, pero felicidades. ¿Okay? Pero el día de hoy estamos celebrando a San Antonio Abad, que es la tradición en México de este día llevar a bendecir las mascotas, porque es el santo patrono de las mascotas. ¿Cómo se da esto? Aquí en Estados Unidos se bendice a las mascotas el día de San Francisco de Asís, pero en México el día de San Antonio Abad. San Antonio Abad fue egipcio, nació cerca de Memphis, no la ciudad de Elvis Presley, sino la ciudad que construyó Moisés y que se le quitaron todos los cartuchos y todos los nombres de Moisés cuando cayó de la gracia de Ramsés II. Y Memphis es una ciudad egipcia muy bella donde hay una estatua enorme de Ramsés II. Fue derribada, pero está actualmente muy bien conservada. Se encuentra dentro de de una plataforma y cubierta para que se pueda ver. Memphis es una ciudad hermosa. Ahí, cerca de ese pueblo cerca de esa ciudad nació San Antonio, que era hijo de una familia muy rica. Pero conociendo el Evangelio,
se conmovió ante las palabras de Jesús, que le dice al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. Así lo hizo. Este joven heredero súper rico repartió su fortuna entre los más necesitados, salvo una pequeña parte que dejó a su hermana. Y él se fue a vivir en la soledad, pero realmente no estuvo alejado de la gente ni de los acontecimientos de la iglesia. De hecho, fue a Alejandría a combatir los errores del arrianismo. Recordemos ese arrianismo en el que se consideraba que Jesucristo era solamente hombre, no era Dios. Entonces, él vivió aislado, vivió aislado de la gente, pero a la vez sin perder el contacto con la gente. Él se congració y entendió realmente el sentido de lo que Martin Luther King buscaría, la hermandad entre todos, pero también la hermandad entre toda la naturaleza y todos los animales, de tal manera que se hace el santo patrono de las mascotas. Y hay una oración hermosa que se pide a Dios por intercesión de San Antonio Abad que proteja a tu mascota. Bueno, pues San Antonio Abad fue longevo. Él nació en el año 250, murió más o menos a los 100 años de edad, en el año 350, y su biografía la escribe un alumno suyo que es San Atanasio. Esto es lo que sabemos de San Antonio Abad. Recordemos que los santos vale la pena imitarlos. Me impresionó mucho una fotografía de Juan Pablo II, donde él está vestido como sacerdote, o sea, no como papa, sino con sotana negra, y tiene un perrito en sus brazos y lo está acariciando, pero con mucho cariño, y el perrito completamente confiado en los brazos de San Juan Pablo II, del padre Karol Wojtyła en aquel entonces. Así que es hermoso. Yo por eso quiero mucho a mi gatita, la Huila, ¿ok? Bueno, ¿qué me cuentas, Juanita? Oye, durante tu ausencia que no te hemos visto, ¿qué te hiciste? ¿Por qué te fuiste? ¿Fue algo que yo dije? ¿Te traté mal? ¿O qué? No, ¿qué ha pasado? No, padre. Y le recuerdo, no soy Juanita. Sí, Socorrito, ya ves, te me ausentas tanto que hasta te cambio el nombre, Socorrito. Sí, no, comencé a trabajar, padre, en las mañanas, es todo el día mi trabajo, entonces esa ¿En qué fue, trabajas? Se puede saber. Presúmenos. sí, so- estoy trabajando en el Centro de Recursos Humanos como promotora en el área del aeropuerto aquí en Modesto. Ah, qué Eso estoy, bonito, sí, qué bonito, te felicito. Qué gracias, bueno. padre. Te mereces un buen trabajo y donde tú puedes servir y puedes ayudar a los demás. Socorrito, te felicito. Me alegro mucho por Gracias, ello. ¿Ok? gracias, padre. Sí. Bueno, mi querida Socorrito, ¿tenemos ya alguna pregunta, chisme, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatela. Sí, tenemos, a ver, la primera pregunta nos pregunta esta señora que si los sacerdotes que son episcopales ya no pertenecen a la Iglesia Católica. No son episcopalianos. Es decir, la iglesia episcopal es la misma iglesia anglicana, nada más que cuando la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, los estadounidenses no querían saber nada de Inglaterra y en lugar de llamarle iglesia inglesa, anglicana, se le llamó episcopaliana. Pero es la misma. Es muy parecida, muy semejante a la iglesia católica, pero la diferencia es de que no reconocen al Papa como jefe de la iglesia, sino a la reina Isabel de Inglaterra. Así que la reina Isabel, con todos los escándalos y todo, sigue siendo la jefa de la iglesia. Cuando el príncipe Carlos fue al Vaticano, su mamá, la reina, le dijo: sí, pero no vayas a misa, ¿eh? Por el sentido de que no se fuera a confundir esa unidad. Ahora, algo muy triste es, por ejemplo, el padre Alberto, el famoso padre Alberto de la televisión, que hizo un escándalo cuando lo encontraron con su novia en la playa,
y entonces dejó la iglesia católica y se casó por la iglesia anglicana y ahora es sacerdote de la iglesia anglicana o episcopaliana. Entonces esto realmente es muy triste porque el padre Alberto es un hombre muy sabio, estaba muy bien preparado, pero no, buscó más bien su conveniencia personal. Es decir, como dice el dicho, quería mamar y amamantar. Entonces, dijo lo mismo Chana que Juana y se fue a la iglesia anglicana y parece que está haciendo bien su ministerio. Es triste la situación porque podría haber pedido su dispensa de celibato en la iglesia católica, haberse casado por la iglesia católica, porque una vez que hay motivo de escándalo, se puede reducir al estado laical o se da la dispensa de celibato y puede contraer matrimonio sacramental por la Iglesia Católica. Una vez hecho esto, yo creo que podría haber tenido reconocimiento para seguir siendo locutor y conductor como buen representante de la Iglesia Católica. Entonces, sin embargo, quiso tomar esa opción. Hay un padre en la diócesis que antes estaba encargado de la radio aquí, de la radio católica hace muchos años, el padre Daniel, que dejó la iglesia católica y yo estuve en contacto con él. Le dije, no seas tonto, pide tu dispensa y cásate por la iglesia católica. Pero dijo, no, me voy a casar por la iglesia anglicana, pero no es correcto. Un sacerdote que se casa sin haber pedido la dispensa, está excomulgado. El dictamen de excomunión no es sino confirmar que en sí ya dejó la iglesia. Entonces dejó la iglesia católica, solamente se le confirma que está fuera de la iglesia católica. Aunque es un padre al que yo quiero mucho, le tengo mucha estimación, pero actuó erróneamente. Y eso me parece muy triste porque él tiene los conocimientos y podía conocer el proceso, pero se cegó realmente ante lo que era sus deseos personales y no su misión eclesial. No es lo mismo la iglesia episcopaliana que la iglesia católica, aunque los ritos y las celebraciones son muy parecidas. De hecho, han tenido los cambios marcados por el Concilio Vaticano II y ellos lo siguen, utilizan los mismos ornamentos que nosotros, utilizan el mismo ritual romano que nosotros los católicos y las celebraciones son iguales a las nuestras. Ha habido muchos cambios en la iglesia episcopaliana o anglicana, entre ellos el ordenar mujeres, el aceptar el matrimonio del mismo sexo, lo cual ha motivado a que muchos sacerdotes episcopalianos o anglicanos hayan dejado la iglesia anglicana y se hayan unido a la iglesia católica. Ellos son aceptados junto con su esposa, con sus hijos, y se les ordena, después de haber estudiado, se les ordena como sacerdotes católicos y pueden ejercer su sacerdocio católico en la iglesia católica, aunque tengan esposa y que tengan hijos. En la diócesis de Stockton tuvimos un sacerdote anglicano, que ya murió él, pero se convirtió del anglicanismo al catolicismo y se le admitió, se le ordenó como sacerdote católico y vivía con su esposa y todo, pero se entiende esto. Muchas gracias, padre. También llamó una señora, dice, pregúntale al padre si nos puede platicar un poco de la revolución de los cristeros. ¿Qué sabe de los cristeros? Bueno, de hecho, el decir que empezó esto con Benito Juárez, el benemérito de las Américas, que fue un indiecito oaxaqueño que fue adoptado propiamente por la familia Maza, donde estaba su hermana sirviendo como sirvienta, y que se le proporcionó estudios, él entró al seminario, recibió su preparación para ser sacerdote, pero lo dejó para entrar al Instituto de Leyes y se graduó como abogado.
A la hija de los Maza, que era adoptada, Margarita, no la aceptaban, entonces él se casó con ella. Y ya conocemos la historia de que fue presidente de México, pero él quiso hacer una reforma. Inicialmente era una reforma al estilo protestante. Él consideraba que la iglesia tenía muchas propiedades y que había que quitarlas, que la iglesia debería de ser pobre. Entonces dictó las leyes de reforma, en la cual se cerraron conventos, se cerraron iglesias, se cerraron bibliotecas, se cerraron hospitales, se cerraron escuelas católicas, pero no abrió nuevas. Y puso muchas restricciones a la iglesia católica. Posteriormente entró Porfirio Díaz, y él, que también estudió en el mismo seminario y era también indio oaxaqueño, pero que tomó la carrera de las armas y que fue un héroe durante la guerra contra los franceses, y que llegó a la presidencia y que hizo un excelente gobierno. Acordémonos que la historia se escribe de acuerdo a las conveniencias del gobierno actual, pero México nunca estuvo mejor que en tiempo del porfiriato. Todo lo que hay acerca de la esclavitud, las represiones, esto era en todo el mundo, ¿ok? Y sin embargo, consta de que había campesinos que no eran maltratados, que eran tratados como miembros de la familia, y que había gente maldita y malvada que abusaba de sus trabajadores, sí, como siempre las hay. Entonces esto motivó a la Revolución Mexicana, que empezó precisamente por ese cambio con la candidatura de Madero, de Francisco y D'Alessio Madero, que se lanzó a la candidatura presidencial bajo el grito de sufragio electivo, no reelección, y finalmente fue derrocado Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz se fue a vivir a Francia, esperando poder regresar algún día. Allá vivió y murió. Sin embargo, esto dio el destape a una revolución en la cual se asesinó a Francisco y D'Alessio Madero junto con con Pino Suárez, y entonces ocupó el cargo Huerta, el tirano, apoyado por los Estados Unidos, Victoriano Huerta. Ante eso viene una revolución, una serie de cambios, y surge un personaje que se llama Álvaro Obregón, que perdió el brazo en una batalla en Celaya, y por eso se le conocía como el Manco de Celaya. Él llegó a la presidencia, y él, al igual que un maestro de escuela que se llamaba Plutarco Elías Calles, eran masones, pero era de la logia del Valle de México, que era una logia de origen escocés que estaba en contra de la iglesia. Y entonces hizo valer todo eso que había surgido por las leyes de reforma, y se aplicó en la Constitución de 1917 de Querétaro, con una serie de restricciones hacia la iglesia. Álvaro Obregón fue sucedido por Plutarco Elías Calles, que hizo la ley Calles con 33 artículos en contra de la iglesia. En primer lugar, la iglesia no podía tener propiedades, por lo tanto, las iglesias y las propiedades de la iglesia pasaban a ser propiedad federal. Los sacerdotes eran empleados federales a los que el gobierno debería de conocer sus homilías por anterioridad, y deberían de recibir todo lo que se recibía en las colectas, dárselo por completo al gobierno, y el gobierno distribuiría equitativamente a cada iglesia de acuerdo a sus necesidades. Los sacerdotes y las religiosas no podrían andar en público con alzacuello, con hábito o con sotana. Era restringido para dentro de los claustros. Consideraba que no podía haber claustros, ya que en México ninguno puede someterse a la autoridad de otro hombre. Entonces, que los mexicanos eran libres. Se consideraba también que los servicios religiosos estaban restringidos solamente para el interior de la iglesia. No podía haber
manifestaciones religiosas, ni procesiones, ni peregrinaciones, ni nada por el estilo. Y había otra serie restrictivas, a lo cual el obispo de la Mora y varios obispos de la Comisión Episcopal Mexicana fueron a hablar con Plutarco Elías Calles y como respuesta dijo, tienen 48 horas para abandonar el país o serán arrestados. Ante esto se dio la orden de cerrar las iglesias que se confió al laicado. Se dio una persecución por Plutarco Elías Calles ordenando que los sacerdotes o quien escondiera a un sacerdote o se celebrara misa en alguna casa serían arrestados. Ante esto hubo una serie de protestas, hubo unos levantamientos en diferentes lugares, en Michoacán, en Zacatecas, en Durango, en diferentes lugares de lo que fue los cristeros. Hay una película muy buena que nos habla de esto, que es La Cristiada, o en inglés se llama For Greater Glory, con Andy García y otra serie de personajes. Se hizo esa persecución. Sin embargo, había la Liga de los Derechos de la Liga de la Defensa de los Derechos Religiosos, y que eran abogados y que eran gente intelectual que estaba buscando vía legal el reconocer los derechos de la libertad religiosa. Había también la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos que estuvieron trabajando de una forma muy activa por evangelizar, por defender la fe. Entonces, ante esto, hubo el levantamiento armado de parte de varios militares. Entre ellos se buscó el tener un guía que fue el general Gorostieta, que había sido héroe de la Revolución Mexicana, y que el general aceptó guiar esta insurrección. Entonces, hubo muchos mártires, hubo muchos abusos, bastaba con que te vieran con un crucifijo, un escapulario, era razón suficiente para colgarte o para fusilarte. Entraban los federales, profanaban las iglesias, se hicieron atrocidad y media. Como resultado, ante las elecciones que había, hubo también una serie de crímenes. Entre ellos había un candidato que era Serrano, que fue asesinado y junto con el otro opositor. Y entonces se le dio el marco abierto para que a Álvaro Obregón, contrariamente a los principios de la revolución de sufragio electivo, no reelección, fuera el ganador de las elecciones y fuera el candidato electo. Entonces, ante esto, un miembro de la Liga de la Asociación de Católicos, de la Asociación de Jóvenes Católicos Mexicanos, la ACJM, que pertenecía al grupo de jóvenes en el cual se involucró a la madre Conchita, que era participante de la ACJM, o sea, a cargo de los jóvenes, se le asoció en complicidad con este joven, que era un excelente pintor. De hecho, allá cerca de la glorieta de Peralvillo hay una iglesia que tiene unos murales, la iglesia de la Sagrada Familia tiene unos murales preciosos pintados por este joven León Toral, José León Toral, que fue a un banquete que le ofrecían a Plutarco Elías Calles en el restaurante La Bombilla en San Ángel, y le hizo un dibujo y se lo presentó, y mientras le estaba viendo le dio un balazo. Sin embargo, investigaciones posteriores han dicho que hubo varios balazos en el cuerpo de Álvaro Obregón. Entonces, ¿cómo terminó la revolución en contra de la Cristiada? Ante esto vino otra serie de presidentes, Pascual Ortiz Rubio, etcétera, hasta que llegó a Lázaro Cárdenas. Mis respetos por don Lázaro Cárdenas. Plutarco Elías Calles seguía manejando todo el revuelo atrás del trono, se puede decir. Todos los presidentes eran títeres de Plutarco Elías Calles. Cuando llegó Lázaro Cárdenas al poder,
lo puso a Plutarco Elías Calles en un avión y lo mandó a San Diego y le dijo, aquí el presidente soy yo, sáquete a volar. Entonces se logró una amnistía, se puede decir, un diálogo, no con Lázaro Cárdenas, sino anteriormente, en el cual se dio a muchas cosas. A mí todavía me tocó que yo fui expulsado del XW por gobernación, cuando salía como el padre Jorge Román. Pero en la XW, gracias a los productores de Televisa Radio, me invitaron a que regresara como licenciado Jorge Román. Y cuando me preguntaban, ¿eres licenciado? Les enseñaba mi licencia de manejar. Claro que sí, soy licenciado. Entonces seguí teniendo mis programas en la radio, pero ya no como el padre Jorge Román, ya que todavía las restricciones que se dieron hasta antes de Carlos Salinas de Gortari es que los sacerdotes no teníamos derecho a voto ni a ser votados, pero voten por mí para presidente. No teníamos derecho a voto, no éramos considerados ciudadanos mexicanos, ya que pertenecíamos al gobierno de Roma, podríamos ser considerados ciudadanos romanos. No se nos permitía la enseñanza en las escuelas. No se nos permitía, o sea, que nosotros diéramos clases. No se nos permitía hablar en los medios de comunicación. Entonces eran una serie de restricciones. Con Carlos Salinas de Gortari se reanudaron las relaciones con el Vaticano y se hicieron más condescendientes las relaciones con la Iglesia. Entonces, esto se lo debemos a don Carlos Salinas de Gortari, aunque no esté de acuerdo con su forma de gobernar y todo, pero algo bueno había de venir de esto, ¿ok? Para enterarse más, hay una serie de libros que nos hablan de la cristiandad. Dentro es un libro que se llama Entre las patas de los caballos, la cristiada también, la rebelión de los... no, ese es otro. Pero hay muchos libros, varios libros sobre Miguel Agustín Pro, muchos mártires que hubo, el padre Caloca y el padre Correa, tantos más. De hecho, ha habido muchos canonizados mártires de la Revolución Cristera por el odio hacia la Iglesia. Así que el tema es muy largo, pero el programa es muy corto. Así que, ¿qué otra preguntita tenemos, mi querida Socorrito? Tenemos una pregunta de que hay una pareja que están casados por el civil por 45 años. La señora que me llamó dice que ella les preguntó a los dos en una ocasión, ¿les gustaría recibir el sacramento, recibir la bendición de Dios? Y los dos dijeron, no, así estamos bien. Ahora la señora pregunta, ahora viven como hermanos, dice la señora, que si la mujer que está en esta relación quiere confesarse y comulgar, que sí puede. Sí, lástima que durante 45 años rechazaron a Dios en su hogar, que dijeron, así estamos bien, no te queremos aquí. Pero nunca es tarde, qué bueno que ahora, si es que no quieren casarse, pero viven como hermanitos de manita sudada y ojo vidrioso, pueden confesarse y pueden recibir la absolución y pueden comulgar, siempre y cuando su relación sea de buena amistad, de buena relación y de trato como hermanos. Entonces, sí, no hay problema, se pueden confesar y pueden comulgar. Y yo creo que no habría el por qué no bendijeran su matrimonio, pero hablen con un sacerdote, sí pueden confesarse y pueden comulgar. Muy ¿Okay? bien. Pues muchas gracias, Padre. Ya yo creo que denos su bendición y lo esperamos Claro mañana. que sí, ya me estás corriendo. Mira nada más, yo que te extraño tanto y que te quiero tanto, y no llegas para correrme. Ándale, pues mira, de hecho ahorita ya me voy a poner en camino, voy a tomar mi jeep, voy a ir a Los Ángeles, al aeropuerto, a tomar mi vuelo a México, así que Dios mediante, mañana estaré transmitiendo desde la Ciudad de México. A partir de la muerte de mi hermano Sergio, pues hay algunos asuntos que arreglar y quiero estar presente con mi hermano Jairo y mi hermana Estrellita, y regreso el siguiente viernes, así que pues estaré transmitiendo de la Ciudad de México. Bueno, que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ajá, Y gracias. les agradezco muchísimo. Me dio muchísimo gusto verte nuevamente, Socorrito. Que Dios te Muchas bendiga. gracias, Padre. Que Dios Dios te lo bendiga. acompañe en su viaje también. Vaya con Gracias. Dios. Hasta la vista. Bye. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.